Muchas personas de pronto me van a increpar el hecho de que esté aquí dando la cara. Y básicamente mi presencia es porque se ha tergiversado mi participación en este caso El Español, ¿no? En donde incluso programas periodísticos cometen el error de tildarme como un delator, un colaborador eficaz. El colaborador eficaz es aquel que ha cometido un delito y busca el amparo de la ley de una u otra forma. Yo no soy colaborador eficaz, yo soy un agente especial, ¿no?, trabajando para la Fiscalía. Hoy en día todavía sigo activo, ¿no?, y tengo la autorización, digamos, para hablar, pues, ¿no?, sobre este tipo de cosas en tu programa. A ver, como comprenderán los televidentes, yo no me he explayado, yo he dejado que todo el mundo, supuestos sabios del periodismo de investigación, digan lo que se les dé la gana con respecto al agente infiltrado. El agente infiltrado es un agente infiltrado del equipo de inteligencia y quien coordina eso soy yo. Porque al ver una situación absolutamente peligrosa para el país, es que, una vez me lo comenta Carlos Barba, yo lo presento con Harvey Colchado. La pregunta es, Carlos, ¿cómo es que tú conoces al Español? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo una persona de inteligencia de verdad como tú termina relacionado o conversando con este español? Bueno, todo empieza más o menos en octubre del 2021, cuando un amigo me comenta que ha conocido a un extranjero que maneja temas de inteligencia y tiene llegada al gobierno del expresidente Castillo. Inicialmente pensé que se trataba de un lobista, de pronto de un hablador, y poco a poco me fui dando cuenta de que esta persona, hoy en día conocido como Español, tenía injerencia en altos mandos de la Policía Nacional y sobre todo en el Ministerio Interior. Me comienza a dar, digamos, de una u otra forma, pruebas del poder que tenía, ¿no?, de estas llegadas, y lo primero que pensé es, ok, de pronto es un agente infiltrado de alguna agencia de inteligencia extranjera. Me interesó el tema, ¿no? Soy un hombre de inteligencia, me gano la vida investigando. ¿A qué te dedicas? Con mi empresa lo que nosotros hacemos es identificar personas de riesgo. Fui preparado para identificar personas de riesgo. Eso es lo que hacemos a nivel corporativo. ¿Qué cosa es la poligrafía? Porque la gente habla mucho, quien hace el polígrafo de Beto Ortiz es el más famoso de la historia del Perú, pero tú eres un poligrafista con años de experiencia en interrogatorio científico y tú eres capaz de interrogar a un espía chileno, un espía boliviano, un espía español. Eres encargado de poder ver si hay un gerente financiero de una empresa que puede ser capaz de robar, un congresista corrupto. ¿Puedes detallar un poco cuál es tu labor profesional? Okay. Las empresas hoy en día apuestan por saber a quiénes van a contratar y de pronto también a quiénes tienen contratados al interior de la empresa, para evidenciar probables personas que resultaran de riesgo. Todos de una u otra forma representamos riesgo para alguien, para una empresa en este caso específico, y entre otras herramientas lo que nosotros utilizamos es la poligrafía. La evaluación poligráfica lo que nos transparenta es cierta intencionalidad de la persona o de repente también las conductas anteriores a esta persona que estaba postulando una empresa. Y eso es lo que hacemos a nivel corporativo, ¿no?, a través de entrevistas, como bien has dicho, entrevistas científicas, ¿no?, avaladas por otro instrumento científico que es la poligrafía. Nos encargamos de identificar estos personajes de riesgo, y eso me ha ayudado bastante en el trabajo que hice en Para que al común de la gente le quede claro, tú eres marino. Sí, soy un oficial de Marina en situación de retiro. Del arma de inteligencia. Exacto. A ti se te ha entrenado, para que entienda la gente, para captar a un infiltrado chileno, ecuatoriano, a un terrorista, a un narcotraficante, a un espía. Ese es el nivel de exigencia que estás expuesto tú, porque cuando te tocó hacerlo en la Marina, tú tenías que tratar con gente que era peligrosa para la seguridad nacional. Exacto. Ahora bien, cuando tú tienes este acceso a la información, según me cuentas, llega un momento en que te das cuenta que es algo realmente peligroso. Y entiendo, y me gustaría que lo narres, que un día el Español llama a Castillo como para demostrarte su poder.
y utiliza un código, dice arroz run run, y tú escuchas la voz de Castillo. Ese día te das cuenta que el español, muy al margen de que parecía un hombre de inteligencia, tú no sabías ser español, su verdadero nombre, sí tenía contacto con Castillo, ¿correcto? Exacto, sí. Sucede que el español en varias oportunidades daba estas pequeñas, grandes demostraciones de poder. Y me di cuenta, bueno, del nivel de llegada que tenía, por no decir poder, cuando llama al entonces presidente Castillo, además le dice run run, aló run run, él lo llamaba así, ¿no? Escucho la voz del presidente y le dice, ok, luego conversamos, ¿no? Le dice que está conmigo, luego conversamos. Él se comunicaba con el presidente a través de llamadas telefónicas, a través de mensaje de WhatsApp, ¿no? Eso es lo que, cuando yo percibo esa llegada, me di cuenta que ya estábamos entrando a algo serio. Ya, pero tú te das cuenta de que el tipo, tú cuando te contactas conmigo, te robaría que le detalles a la gente por qué te contactas conmigo y con quién más te vacapeas para decir, para que nunca nadie diga que tú eras un traidor a la patria, alguien al servicio del comunismo o algo parecido, como le decían, por dar un ejemplo a Gavidia. Tú contactas con un militar, el cual te pido que des su nombre, de la Marina, y me contactas a mí. ¿Por qué con ese militar y por qué conmigo? Bueno, en principio, como he comentado, todo esto lo comencé solo. No tenía ningún respaldo, lo comencé independientemente. Sí, necesitaba un backup, ¿no? Me contacté con un oficial de mi arma de inteligencia, ¿no? Muy reconocido al interior del sistema. Voy a evitar dar su nombre. Y te busco porque... No sería adecuado que es un nombre porque es un almirante de muchísimo respeto. Yo sé el nombre, pero si tú quieres no lo das. Pero yo te sugeriría que lo des para que se entienda el por qué tú querías tener ese backup. Porque alguien de la Marina tenía que saber de tu existencia. ¿Prefieres guardarlo en silencio? Puedes decir quién es. Sí, por respeto lo voy a dejar. Todos los del sistema ya deben de saber en este momento, que están mirando, están escuchando, deben saber de pronto de quién se trata. No necesitamos ahora, un nombre. Tú me tocas la puerta a mí. ¿Por qué me tocas la puerta a mí? Porque o sea, no es porque estemos acá presentes. Eras el único periodista que en ese momento le hacía frente al régimen del señor Castillo. Era la única, digamos, casa televisiva que no es que sacaba o ventilaba pues algún morbo periodístico, sino que también tenían bases, ¿no?, para este tipo de denuncias. Ya nos estábamos volviendo en un país acostumbrado a ver de repente noticias de algún tipo de acto de corrupción y que no pase nada. A mí además me decían cuál es el audio nuevo que vas a presentar. Recuerden que yo pongo el audio de Samir Villaverde con Bruno, pongo el audio de Silva Villegas, que termina fugándose. Yo le digo al Perú quién era. Disculpen el yo-yo, ¿no? Yo sé que hay gente que le molesta, pero que no sé quién es la verdad. Yo le digo al país en agosto que el número 2 del régimen era Salatiel Marrufo y renuncia a Marrufo. Yo digo, Beder Camacho ya es colaborador, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú me tocas la puerta, tú me dices esto, y yo digo, esto es algo muy serio. Tú me comentas que estos tipos querían hacer un servicio de inteligencia paralelo. Exacto. Para lo cual querían comprar equipos, seguir a la fiscal, desprestigiar a la fiscal, a los principales líderes políticos. Este traidor de Cordero Tay quería dar como ejemplo a Marta Moyano, para que después se chuponea a Keiko, porque obviamente si compraban aparatos era por chuponer a Keiko. El principal líder de la oposición en ese momento era López Aliaga en campaña, todavía no era presidente. Y por último, a nosotros los periodistas incómodos. Entonces cuando tú te pido que detalles eso y después que me tocas la puerta, ahí tomamos la otra decisión. Pero ¿qué tanto avanzaron en hacer esto? Ok. En principio es compartir información. Yo tenía información ya trabajada, ¿no? Aquí en el canal tenían información trabajada, era simplemente cruzar información, ¿no? Nos encontramos dos personas que manejaban información similar y era simplemente contrastar. Desde el momento que nos ponemos en contacto, lo primero que se puso sobre la mesa es que esta información tenía que pasar a un ámbito legal, ¿no? Por eso que buscamos el apoyo de Fiscalía y en el caso del equipo especial con el coronel Colchado. En ese momento yo lo llamo a Harvey Colchado.
Yo lo cito a Harvey Colchado y le digo que es imprescindible. Ojo, yo ya tenía relación con la Fiscalía porque todo lo que yo lanzaba acá en el programa, la Fiscalía oficialmente me lo pedía y oficialmente yo lo entregaba. Audios, videos, escuchas, seguimientos, documentos, testimoniales. Yo lo sacaba y me pedían información y yo oficialmente lo entregaba. Escribían y le entregaba a Fariso de Cajadillo. Cuando pasa eso yo lo llamo a Harvey Colchado. Nos reunimos y le digo, Harvey, te presento a Carlos Barba, Harvey Colchado. Y en ese momento, evidentemente, yo también me gano algo de tu confianza, porque, caramba, tú no estabas seguro que iba a ir Colchado. Sí. ¿Cómo es ese primer encuentro entre tú y Harvey Colchado? Sí. Bueno, era básicamente, éramos unos patriotas que compartíamos información con la justicia. ¿No? El primer encuentro con el coronel Colchado definitivamente me ha estudiado. Él también es un hombre de inteligencia. Es un hombre que antes de conversar con una persona pues lo escanea, lo estudia. ¿No? Y lo primero que dice es darme confianza, ¿no? Y me invita a trabajar, ¿no? con el equipo especial. Voy a hacer acá una interrupción para que quede claro. Como dijo, él tiene un backup, ¿no? Él tiene que dejar contigo. Y yo le digo a Harvey, o tú lo codificas y lo vuelves agente, o contratas a su empresa. A lo cual tú te niegas. Tú dices, no, yo acá no quiero que haya dinero por medio. Tú en tu justo derecho hubieras podido cobrarle a la Fiscalía 10, 15, 20 mil dólares mensuales, lo que sea. Tú nunca le has cobrado nada a la Fiscalía. Sí, ese es un punto que también quiero detallar, ¿no? Y hay personas que dicen que lo he hecho por dinero. Eso me convierte a mí un mercenario de la información, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eres testigo de excepción que sí, no, claro. no ha sucedido eso, ¿no? Desde el inicio no se hablaba de dinero. Como repito, éramos dos patriotas que colaborábamos con la justicia con la información que habíamos colectado. Es más, y lo puedo decir acá, Carlos Barba tiene un familiar cercanísimo por el cual él temía. O sea, me pueden hacer daño a mí o a ese familiar. Y yo que te dije, si algo pasa, yo me voy a hacer cargo. No voy en mayores detalles porque tú todavía estás evidentemente en un proceso de información. Pero él es como un peruano como cualquiera. Entonces, en ese momento, Harvey Colchado te contacta y yo le digo, le tienes que decir a Marita Barreto y le tienes que decir a Liz Benavides de inmediato. Él en ese momento marca el teléfono de Marita Barreto. Y en ese momento, que es un día sábado, Marita Barreto, que está viendo el programa, me va a acordar, llama a Colchado, le dicen que no pueden tener la reunión que tienen que tener porque ella tiene que ir a ver a su papi que está un poco mal de salud. Para que vea a la señora Barreto. Yo personalmente le informo a Marita y yo te pido permiso y tú me lo das porque yo soy quien le dice a Cueto. Y lo llamo a Cueto a mi oficina. Le digo, almirante, está pasando esto. Cueto se queda asombrado. ¿Qué cosa me dice? Le digo, tranquilo, almirante, que uno de los suyos, uno de los nuestros está ahí. Es Cali Barba. Entonces, en el momento que yo le digo a Cueto tu nombre, Cueto se tranquiliza. ¿Qué más? Dice, ¿cómo has hecho? Eso no, es algo que no le voy a decir, le digo al almirante. Pero yo le digo que tiene un traidor. Y ese traidor era el congresista Cordero. Cuando yo he visto los chats de Cordero, este maldito, jugándola a Marta, yo le digo a Marta, yo le invito a Marta y le digo, o sea, Marta, ten cuidado, el fujimorismo tiene dos sapos. En mi entendido que la hermana debe saber, ¿ah? Y ella me dice, ¿quién? No te lo puedo decir porque los fujimoristas son tan de goma que de repente él iba y le decía a Keiko, se acababa la cuestión. Pero que quede claro que toda la información que ahora tienen varios canales de un expediente de 84 páginas se debe al agente infiltrado Carlos Barba. Porque si no, Colchado nunca hubiera sabido. Acuérdense, en esa época que Colchado estaba buscado, lo acosaban, acuérdate, lo querían destituir. La prensa decía que Patricia Benavides era narca. ¿Se acuerdan? O sea, estaban bajo amenaza. Ven un dron ¿cómo se llama? Por los techos de Marita Barreto. O sea, era una amenaza real, ¿cierto? Exacto. Vamos a ir a una pausa. Pero tú te das cuenta que en Tal Inteligentes no era por qué. ¿Cómo te das cuenta de que el pata era más o menos un chanta? ¿Qué trampas le pones y en qué trampas cae el español? En realidad, yo le contaba lo que él quería escuchar. Y una persona que está metida en el sistema no se deja manipular de la forma como yo lo manipulé. Una forma muy incipiente, muy primaveriosa.
Voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo cita en un Starbucks y el tipo va al Starbucks. Hay que ser imbécil, pero un Starbucks, si eres hombre de inteligencia, porque te van a grabar y se aparece con una flaca ingresa. Después nos va a contar cómo es que hace que Shimabukuro lo recoge en un sitio que tiene cámara. Eran unos idiotas. El problema es que tú te entrevistaste con el mayor idiota. Tú te entrevistas con Pedro Castillo. Exacto, sí.